Mi nombre es Miriam Gabriela Rentería Seis, contador público. Vengo en representación del auditor superior, contador público certificado Jesús Manuel Esparza Flores, a participar en este evento, en este diplomado que están llevando a cabo con la Facultad de Ciencias Políticas. Antes que nada, pues quiero felicitarlos por ese convenio que elaboraron con la facultad, por la capacitación que van a estar llevando a cabo a partir del día de hoy en estos 5 módulos. Es necesaria actualmente y sobre todo en la gestión que ustedes están llevando a cabo, la capacitación. A nombre del auditor superior, les envía un cordial saludo. Me va a estar acompañando en esta ocasión la contadora pública certificada, María Antonieta Ruiz. En lo personal, mi experiencia en la administración pública, tengo 10 años ahí en la Auditoría Superior y pues anteriormente ejercía en la que era la iniciativa privada. Este tema que vamos a impartir el día de hoy es referente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Estoy ahorita viendo que el módulo 5 también van a ver este tema. Espero, supongo que va a ser de una manera más en detalle, puesto que nosotros lo vamos a tocar de una manera muy general. Vamos a darles a conocer en qué consiste la ley, cuál es su contenido, cuáles son los plazos de vencimiento, cuáles son las sanciones por el incumplimiento, la estructura, la normatividad supletoria y algunos otros puntos más que vamos a estar aquí platicando en el transcurso de esta próxima hora. Gracias por la invitación y vamos a dar este inicio. Cada vez más la transparencia y la rendición de cuentas se han vuelto factores muy importantes para poder lograr la credibilidad en la gestión gubernamental. Y para que exista esa credibilidad, pues también se ha llevado en estos últimos años una serie de reformas federales y locales para lograrlo. Una de ellas es precisamente es el decreto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Salió publicada el 31 de diciembre del 2008 y surte efectos a partir del 1 de enero del 2009. Es importante tener acceso a la información pública para conocer cómo, cuándo y dónde se van a utilizar los recursos que se ejercen en el cumplimiento de los objetivos y programas de los gobiernos. Y ustedes, síndicos, que tienen esta labor tan importante, al igual que nosotros como la Auditoría Superior, que ejercemos la misma función, esta función tan apasionante que es de la auditoría, pues definitivamente tenemos una participación sumamente importante, interesante y necesaria en esta ley. Como parte de esta importante evolución, les comentaba que el 1 de enero entra en vigor y representa uno de los cambios más significativos de los últimos años y tiene que ver como objetivos fundamentales. ¿Qué es lo que está buscando la ley? Pues busca incrementar la transparencia del ejercicio del gasto y de la rendición de cuentas, busca establecer criterios generales de la contabilidad gubernamental y de la emisión de la información financiera, busca también facilitar los registros y la fiscalización de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de los ingresos, de los egresos, establecer mecanismos para evaluar la eficacia y la eficiencia del gasto público, mecanismos para evaluar también la administración de la deuda y las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Les comentaba que los antecedentes de esta ley inician el 7 de mayo del 2008, ya que se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de orientar el ejercicio del gasto y las tareas de toda la administración pública en los 3 órdenes de gobierno.
y asignar el presupuesto con base en los resultados alcanzados. El 31 de diciembre se publica esta ley. Entonces, el fundamento de la emisión de la ley está en la Constitución Política, en el título tercero, capítulo 2, sección tercera, artículo 73, en esta fracción 28 que dice que para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Entonces, aquí nace esta ley, este es el fundamento, como les comento, está en la Constitución. La estructura, el contenido de la ley general la podemos ver en está básicamente en 6 títulos. Originalmente salió únicamente con 5 títulos y los transitorios, por allá en noviembre del 2012, adicionan un título, el quinto, recorren el de las sanciones, el sexto, que es anteriormente el de las sanciones era el quinto, y publican este nuevo título que es de la transparencia y de la difusión de la información financiera. Por lo tanto, pues no se quedan ya, actualmente están vigentes esos 6 títulos, y ahorita vamos a platicar también algo sobre los transitorios, que es donde me manejan las fechas de vencimiento. Vamos viendo cada uno de los títulos para conocer la estructura general de la ley. Como comentamos en este primero, que me habla de los objetivos y definiciones de la ley, tiene nada más un capítulo único, que es el de las disposiciones generales. Y este título contiene, o aquí podemos ver, cuál es el objetivo de la ley, quiénes son los que están obligados a darle cumplimiento. Y vemos que en su artículo primero nos menciona que esta ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que van a regir la contabilidad gubernamental, y vamos a poder emitir toda la información financiera de los entes públicos, con el fin de buscando ¿qué? Pues una armonización, una estandarización u homologación de los mismos. Es de observancia obligatoria. Este punto es importante que quede claro, porque en algunas ocasiones nos ha tocado que existe la confusión, se piensa que es el Estado que en un momento tendría que cumplir con ciertas obligaciones, en este caso los municipios, que es en este caso lo que a ustedes les compete, y no es así. O sea, es cada uno de los entes públicos, es obligatorio, es su responsabilidad, es su obligación dar cumplimiento a esta ley. Entonces, está la obligación para los 3 poderes, ejecutivo, el legislativo y el judicial, en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Sí podrá coordinarse los estados con los municipios para que armonicen o para que logren el cumplimiento de la ley, ¿sí? Pero definitivamente la obligación radica total y absolutamente en los municipios. Repito, insisto, me voy a dirigir mucho únicamente con respecto a los municipios, puesto que ustedes, la gestión administrativa, gestión gubernamental que ustedes realizan, pues el de la fiscalización de los municipios. Entonces voy haciendo referencia únicamente o tratando de enfocarnos a la obligatoriedad que es hacia los municipios, hasta este nivel de gobierno, que es el municipal. Dentro de este primer título también pues me maneja ahí algunas definiciones de qué se entiende por armonización, qué se entiende por catálogo de cuentas, qué se entiende por comité consultivo. En esta ocasión lo vamos a mencionar de una manera general. Insisto, esta plática no forma parte de ninguno de los módulos del diplomado. El tema de contabilidad lo van a ver en el título 5 del diplomado, o en el módulo más bien. Podemos ver en ese título segundo, habla de la rectoría de la armonización contable. El Consejo Nacional de Armonización Contable es quien va a coordinar a todos los entes públicos
para llevar a cabo o para lograr esta armonización. Estamos hablando de que en el capítulo primero me habla todo lo referente a qué facultades tiene, quiénes integran el Consejo Nacional de Armonización Contable. En el capítulo 2 me habla del secretario técnico, qué facultades tiene el secretario, ¿sí? En dónde está dentro de toda esta estructura, en dónde está posicionado, ahorita lo vamos a ver. El capítulo tercero me habla de un comité consultivo, ¿sí? Toda esta es la rectoría de la armonización. Y en el capítulo cuarto vemos del procedimiento para la emisión. Vamos a ver el capítulo 1, qué es lo que contiene, del Consejo Nacional de Armonización Contable, por favor. Y aquí vemos que este consejo pues está presidido por un presidente, ¿sí? A nivel staff está el secretario técnico y tiene que formar parte también del consejo, nos dice la ley, parte del secretario de la Secretaría de Hacienda, representante de la Secretaría de la Función Pública, representantes de los gobiernos estatales, están divididos en 4 grupos, y los gobiernos municipales, también existen representantes por parte de los ayuntamientos. ¿Qué facultades o qué responsabilidades tiene el Consejo? El Consejo Nacional de Armonización Contable va a emitir un marco conceptual, va a emitir los postulados básicos, el plan de cuentas, los manuales, las normas contables de emisión e información financiera, los lineamientos del sistema de costos, las reglas de operación y también las características de la información para los municipios con menos de 25,000 habitantes, ya que también hizo esta separación y hay unas características específicas, obligaciones específicas para municipios con menos de 25,000 habitantes. Las facultades que tiene el secretario técnico, él va a elaborar lo que platicamos ahorita, él va a elaborar lo que es el marco, lo que son los postulados, lo que son las normas contables. Él va a asesorar y a capacitar a los entes públicos y va a establecer varios grupos de trabajo. Esas son las responsabilidades o las facultades que tiene el secretario técnico. El comité consultivo, aquí podemos ver cómo está integrado. Se integra por miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas, los grupos estos los establece la Ley de Coordinación Fiscal, un representante de la Auditoría Superior de la Federación, un representante de las entidades estatales de fiscalización, el director general de INDETEC, del Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública. También va a estar dentro del comité un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores, que es el símil o es otra institución distinta a la del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que también el Instituto Mexicano forma parte del comité, y representantes de otras agrupaciones. ¿Qué funciones tiene? Este comité es el que va a proponer la creación o modificación de las normas contables, va a emitir una opinión sobre dichas normas y va a proponer y apoyar acciones para la constante y la necesaria capacitación que se ha venido dando y que sigue siendo aún necesaria, ya que pues estamos hablando de que esta ley menciona que surte efectos a partir del 1 de enero del 2009, pues ha pasado lo que es el 2009, el 10, el 11, el 12, el 13, terminó el 14, y pudiéramos decir que a nivel nacional no está totalmente implementada. Hay mucho trabajo todavía por realizar y mucha capacitación la que tenemos que recibir todos los funcionarios públicos. El ciclo para emitir o modificar alguna disposición, esto es lo que viene, es la manera como cada vez que se va a publicar una norma, esto es el ciclo que debe llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Okay, se crea la necesidad de emitir una nueva disposición. El secretario técnico es quien elabora el proyecto, lo somete a opinión del comité. Una vez que el comité hace sus aportaciones, el secretario técnico es quien la va a considerar si aplican o no aplican esas aportaciones que está haciendo el
el comité, el secretario técnico lo somete el proyecto al Consejo para su aprobación. Entonces es el ciclo que va llevando cualquier modificación que se realiza a la ley. La ley no tiene un reglamento, pero sí tiene una serie de normas o de normatividad que ha sido durante estos 6 años, se ha estado publicando continuamente, que es la que nos viene aclarando cada uno de los puntos o cada uno de los artículos que maneja la ley. Es mucha la normatividad que ha salido a la fecha. Este es un tema más que teórico, muy práctico. Cuando por primera vez tenemos un acercamiento con lo que es la ley, pues realmente no queda totalmente claro qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que en sí ya operativamente dentro de un municipio o de cualquier ente público se tiene que llevar a cabo. Se necesita definitivamente estar analizando todos esos acuerdos que ha emitido el CONAC, hablando precisamente de esos acuerdos que emite el CONAC, pues esta normatividad a la que nos estamos refiriendo, que tiene que cubrir o cumplir con todo este ciclo para que hayan sido emitidas cada una de esas normas o cada uno de esos acuerdos. En el título tercero nos habla ya de la contabilidad gubernamental, y hay 3 capítulos en este título tercero. El 1 me habla sobre el sistema de contabilidad gubernamental, el capítulo 2 me habla del registro patrimonial, que también este tema del patrimonio es muy, muy importante, y el capítulo 3 me habla del registro contable de las operaciones, ¿sí? El día a día que se va dando en los entes públicos. Entonces, ¿qué me dice la ley con respecto al sistema? Bien, me dice que el sistema, con respecto al sistema, dice que deberá tener, o a qué se refiere este sistema, porque no estamos hablando únicamente de lo que es un software, si estamos hablando en sí un sistema como todo el proceso que se debe llevar a cabo para el registro de las transacciones o de los eventos económicos que van sucediendo día a día dentro de los entes. Entonces deberá registrar de una manera armónica, de una manera delimitada y de una manera específica todas las operaciones presupuestales y contables, que este es uno de los principales cambios que trae precisamente la ley, donde nos da la unión que tiene que haber entre lo presupuestal y lo contable. Debe el sistema de generar estados financieros, los cuales tienen que ser confiables, tienen que ser oportunos, tienen que ser comprensibles, tienen que ser periódicos, también comparables, ¿sí? Porque me tiene que permitir estarlo comparando contra un periodo anterior, sea el mes anterior, sea un trimestre, sea un semestre, sea un año, no importa. Estará conformado sobre la base de principios técnicos comunes, que esta es precisamente la finalidad de la creación de esta ley, ¿sí? Establecer esos criterios comunes, que todos hablen el mismo idioma, que se entiendan, que no es lo que existía anteriormente. Cada ente lleva su propia contabilidad, tiene sus propias cuentas contables, emite su información financiera con un formato distinto. Entonces, bueno, esto es lo que viene precisamente a ordenar esta ley, ¿sí? A que todo sea de una manera estandarizada. Ya no se establece cuáles son los estados financieros que va a emitir, de qué manera los debe emitir, qué contenido es el que deben de tener, cuáles son esos estados financieros contables, cuáles son los presupuestales, cuáles son los programáticos, ¿sí? Entonces, el sistema también integra en forma automática, debe integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable. Como les digo, no tiene ya que estar de una manera separada, se tiene que hacer de una manera integral las operaciones contables y presupuestales. Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información contable y presupuestal. Se tienen que generar en tiempo real los estados financieros. Es muy importante que en cualquier momento que un ente requiera conocer cómo está su situación financiera, cómo está su situación contable, presupuestal, en el día que lo requiera para tomar las decisiones o para cualquier otra situación que se presente, pues que en ese momento pueda emitir la información financiera. Facilitar el registro y el control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.
también igual, y no digo anteriormente, actualmente también los entes públicos tienen desactualizada la información con respecto al patrimonio. No todo lo que existe físicamente lo tienen registrado en contabilidad, ni tampoco todo lo que está registrado en contabilidad existe físicamente. Entonces, esto es un punto importante que viene a ordenarnos o a regularnos esta ley. Se debe de levantar un inventario físico, se debe de conciliar contablemente, ¿sí? Tanto los bienes muebles o los inmuebles. La misma ley nos maneja cuáles sí deben de registrarse y cuáles no son registrables o inventariables, ¿sí? O cuáles sí únicamente se van a inventariar, pero no se van a registrar. Más adelante vamos a tocar un poquito más sobre esto del patrimonio. Pero en términos generales, esa es una de las finalidades también que tiene esta ley, viene a regular la parte patrimonial, porque no existe, yo creo, ahorita un ente que tenga conocimiento claro y conciso de qué es lo que posee o cuál es el patrimonio con el que cuenta el ente. Porque también el sistema nos debe permitir obtener la información, una información que tengamos que sea veraz, una información que sea clara, que sea concisa. Con respecto al registro patrimonial, deben de registrar en su contabilidad los bienes muebles y los bienes inmuebles también, ¿sí? Que ahí también es un punto donde no están realmente, en el caso de los municipios, nosotros lo hemos detectado también, no todos los inmuebles los tiene el municipio debidamente registrados. Deben incluir en la cuenta pública la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que aprueba el Consejo. El registro auxiliar sujeto a inventarios con respecto a los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos. Este tipo de inmuebles, los que vienen siendo esos monumentos arqueológicos, artísticos, históricos, que pueden ser bienes muebles o inmuebles, sí se deben de registrar, se debe dar un auxiliar, ¿sí? La ley me establece el cómo, me establece los formatos sobre los cuales se debe de llevar este registro. Y los bienes que no se registran son los que están considerados en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí me dice cuáles son algunos de los que menciona este artículo 27, porque dice muy claramente que sean de uso común. Vamos a hablar de los caminos, de las carreteras, de los puentes, de las playas, los diques, las vías férreas, ¿sí? Son algunos de los bienes inmuebles que lo considera aquí este artículo 27 de la Constitución Política, y nos dice, este tipo de inmuebles no los registras, porque son de uso común. Como les comenté, se va a hacer un levantamiento físico del inventario de los bienes. Ahorita, ya al hoy por hoy, ya deberían de tener todos los entes públicos debidamente levantado ese inventario. Estoy hablando de mobiliario y equipo, estoy hablando de equipo de transporte, estoy hablando de maquinaria, estoy hablando de equipo de cómputo, ¿sí? Absolutamente todo sus bienes muebles e inmuebles, ya ahorita a la fecha deberían estar debidamente levantado ese inventario y debería estar conciliado. Los bienes inmuebles dice que no podrán establecerse en un valor inferior al catastral. Se debe publicar el inventario de estos bienes a través de internet, el cual deberán actualizar por lo menos cada 6 meses. Las obras en proceso también deben de registrarse invariablemente en una cuenta contable específica del activo. Yo creo que ustedes lo han visto, que en la contabilidad de los municipios, lo que respecta a la obra en proceso está registrada en una cuenta de gastos, ¿sí? Y no se da el seguimiento a esa obra en proceso debidamente. Entonces, ahorita la norma me viene a establecer y a definir que toda la obra en proceso que se realice, que se lleve a cabo, tiene que estar en una cuenta de activo, no tiene por qué estar en una cuenta de gastos. Con respecto al capítulo del registro contable de las operaciones, me dice que que se debe registrar sobre una base acumulativa. La contabilización de las transacciones del gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, ¿sí? Que como antes de que existiera la ley,
se registraba el gasto pues en el momento que se realizaba el pago. Y aquí me dice la ley, no, espérate, tienes que registrarlo cuando se realiza. Y el ingreso, originalmente la norma nos decía que se registrara cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Cuando empezamos a analizar la ley y veíamos esta parte, pues uno de los problemas que nosotros visualizábamos era, bueno, ¿qué va a pasar, no sé, con un impuesto predial, con ese rezago que existe? Si me está diciendo la misma norma que debo tener estados financieros lo más veraz y lo más confiable posibles, ¿creen ustedes que sería confiable si se registrara el rezago que tienen actualmente los municipios? ¿Sí? Si ese rezago se registrara o se reconociera en la contabilidad, pues definitivamente no nos iba a dar una información clara ni veraz. Ya salió un acuerdo publicado donde precisamente están quitando ese momento contable. Ahorita hablamos un poquito más de los momentos contables que se van dando en caso del gasto y del ingreso. Entonces, bueno, ya no se exige que se tenga que registrar el ingreso cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Tomando el caso otra vez del impuesto predial, imagínense ustedes que se tendría que estar registrando al vencimiento de porque el impuesto predial se vence cada bimestre. Entonces, ¿qué problema y qué conflicto administrativo iba a ser para los municipios que tuviesen que estar registrando cada bimestre el nuevo rezago que existe del predial? Entonces ya ahorita se quita un poquito para atrás, por favor. Ya ese momento ya lo descartaron. Creo que fue mucho el conflicto administrativo que se dieron cuenta que se iba a suscitar. También este capítulo me habla que el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, para poderlo llevar a cabo esa unión entre lo contable y lo presupuestal, está estableciendo la norma una serie de clasificadores. Tenemos el clasificador por rubro de ingresos, tenemos el clasificador por objeto del gasto, me da una clasificación económica, una clasificación administrativa, una clasificación por tipo de gasto. Que estos los clasificadores no es otra cosa más que me permiten, me auxilian en el reconocimiento o en la contabilización de las operaciones, ¿sí? Eso básicamente es lo que viene siendo, y es la manera también me va a permitir, si yo requiero conocer la información por el tipo de gasto, si es corriente, si es de inversión o lo que es el financiamiento, bueno, pues a través de ese clasificador lo voy a poder obtener. Si quiero conocer cuánto es lo que está realizando de gastos, no sé, de el rubro papelería, artículos de oficina, la unidad administrativa de tesorería o la unidad administrativa de obras públicas o la unidad administrativa cualquiera, ¿sí? Estos clasificadores es lo que nos van a permitir tener el conocimiento de una manera más clara o más simplificada cuánto es lo que está ejerciendo cada una de las unidades administrativas, ¿sí? Los entes públicos estarán obligados a conservar y a poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, tanto los comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad de conformidad con los lineamientos que para tal efecto pues establezca el Consejo, los cuales ya están emitidos. Las etapas del presupuesto del gasto, no se ha modificado, sigue de la misma manera. Se tiene que reconocer el presupuesto en el momento que se aprueba, si existe alguna modificación, sea ampliación o reducción, en el momento en que se compromete el gasto, en el momento en el que se devenga, que en este momento del devengado es cuando se hace la unión, cuando existe ya la unión con lo contable. Estamos hablando de etapas presupuestales, pero es el momento que se hace la unión con la contabilidad. Se tiene que reconocer el momento del ejercido y también el momento del pagado. Las etapas del presupuestales del ingreso, anteriormente tenían lo que era, se tiene que reconocer el momento que se estima el ingreso, cuando existe alguna modificación, y luego me decían que tenía que estar también el devengado, que es el que ya quitaron en este momento, y nos vamos hasta el recaudado. El título cuarto de la ley habla de la información financiera gubernamental y la cuenta pública. Maneja dos capítulos, el de la información financiera y el del contenido de la cuenta pública. En este título me dice, bueno, ¿cuáles son estos estados financieros que me debe de emitir ahora sí el software? Y cuáles son los estados financieros que van a considerarse que forman parte o que se integran en la cuenta pública.
bueno, obviamente yo creo que no los van a alcanzar a ver. Si se fijan, pues son demasiados, son bastantes los estados financieros que se tienen que emitir. El artículo 46 le dice a los municipios cuáles estados financieros son los que tienen obligación de emitir. Ahí sí ven, está la relación de todos, absolutamente esta información financiera, pero también ahí me maneja, bueno, cuáles tiene obligación la federación, cuáles son los que tienen la obligación los estados y cuáles son los que tienen obligación los municipios. Espero que en el módulo del diplomado que tengan, sí puedan detenerse un poco más en esta parte y los analicen. Por ahí este capítulo inicia a partir del artículo 44 y ahí me va haciendo referencia precisamente a todo el contenido de los estados financieros. Y el título quinto que les comentaba, que es nuevo a partir del 12 de noviembre del 2012, que me habla de la transparencia. Contiene 5 capítulos. Me faltó ahí poner el primero, que habla de disposiciones generales. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que contiene, por favor? Dice, las secretarías de finanzas podrán incluir, previo convenio administrativo, donde les comentaba al principio, que existe un desconocimiento todavía, pues pudiera decir yo, muy amplio de la ley, y también existe mucha confusión y no hay claridad sobre lo que les corresponde, lo que les compete a los municipios, y se piensan que no tienen la obligación. Sí la tienen, el Estado lo único que va a hacer es coordinarlos, ¿sí? Y si hacen un convenio con el Estado, pues podrá el Estado hacer la publicación en Internet, que es lo que me está diciendo este título. Este título viene básicamente a decirme, para mayor transparencia y rendición de cuentas, tienes que publicar toda tu información financiera. Son los formatos que la misma norma me establece. Y también me menciona la norma que en aquellos municipios donde no exista Internet, bueno, pues que tendrán que hacer del conocimiento a la ciudadanía por otros medios alternos. Dice que la información financiera deberá publicarse por lo menos trimestralmente. La información, que tiene su naturaleza anual, pues hará la publicación 30 días naturales siguientes al cierre del periodo que corresponda. Deberá permanecer disponible esta información en un periodo los últimos 6 ejercicios fiscales. Se debe publicar las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, de los presupuestos de egresos. Se debe publicar también la iniciativa y se debe publicar los calendarios de ingresos y de egresos, y también debe publicarse ya cuando está aprobado. Entonces, si ustedes se fijan, esta publicación debe estar, ya ahorita cuando estuvieron trabajando con los municipios, con la elaboración de su iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos del 2015, lo estuvieron trabajando, no sé, quiero pensar de septiembre, octubre, noviembre del 2014, bueno, pues ya se tendría que haber publicado esas disposiciones aplicables a todo el proceso de integración. Se debió haber publicado la iniciativa de ambos, tanto de la ley de ingresos como del proyecto del presupuesto de egresos, los calendarios, y una vez que es aprobada, en el caso de los municipios, pues, tendrían que haberlo también publicado una vez que ya hubiera sido aprobado por el ayuntamiento. Dice este título quinto, que me habla de la transparencia y difusión de la información financiera, que los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya una disponibilidad de servicios bancarios. Otro de los temas que me maneja también el título quinto, que me habla de transparencia y difusión, que debe publicarse en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo de concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario y en lo posible pues me hablan del CURP y del RFC con su homoclave correspondiente.
Los municipios incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositan los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal correspondiente. Este título maneja todo lo referente a la administración que les da el Estado con respecto a los fondos federales. Sí es importante que también que si tienen oportunidad le den una leída a este título y tengan ustedes conocimiento sobre cuál es la manera como me está regulando o la obligación que tiene el municipio de dar cumplimiento sobre esos fondos que recibe. Los municipios van a tendrán que enviar a las entidades federativas toda la información referente a los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y los municipios publicarán e incluirán en los informes trimestrales la deuda pública, especificando pues qué tipo de obligación es, cuál es su fin, cuál es su destino y objeto, quién es el acreedor, quién es el proveedor, el contratista, el importe, la tasa, plazo, todo lo referente a la deuda también lo deben de publicar. Aquí es donde entramos nosotros como instancias fiscalizadoras, ustedes síndicos, nosotros Auditoría Superior. Dice que las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del DF se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables en el ámbito federal y local. La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la Federación y a las demás instancias de fiscalización. ¿Con qué propósito? Pues para verificar el cumplimiento en la entrega de la información, tanto si está cumpliendo en tiempo como la calidad con la cual está cumpliendo y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales. Entonces, con respecto a lo de la fiscalización, pues esta es la parte que habla este título. Y pues el último título es el que no me gustaría hablar, respecto a lo de las sanciones, porque realmente están muy fuertes, están contempladas ahorita vamos a ver las cantidades que nos maneja este título sexto. Trae un capítulo único y me dice este título que se va a imponer una pena de 2 a 7 años de prisión y multa de 1,000 a 500,000 días de salario mínimo general vigente en el DF, que actualmente es de 70 días. Estamos hablando, dice de 1,000 a 500,000, estamos hablando de una multa de 70,100 hasta 35,050,000 pesos, aproximadamente, sí, a quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente incurra. En esta ocasión sí quise transcribir tal cual lo menciona la norma, el artículo 85, que nos menciona que se va a sancionar administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualesquiera de los siguientes supuestos: cuando de manera dolosa omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o también cuando incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente ley, y cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tengan como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente, y estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente. Si ustedes se fijan, pues está realmente fuerte este capítulo de las sanciones, ¿verdad? Es altos los importes que nos están manejando como sancionatorios. Y por último, pues nada más lo que de mi parte, esta primera parte que vamos a platicarles un poco sobre lo que es la ley. Tenemos aquí lo que son los transitorios, que ahorita mi compañera va a hablarles un poco más sobre los plazos que prácticamente ya tenemos todo vencido. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Nos ponemos a sus órdenes. Como les comento, es un tema más, para poderlo entender, eso es nada más de una manera muy amplia, el acercamiento que no sé si por primera vez lo estén teniendo con respecto a la ley. Si más adelante llevan a cabo talleres, que definitivamente como este tema llega a dominarse y llega a entenderse, sobre talleres prácticos,
si más adelante llegan a requerir o necesiten un poco más sobre la ley, sobre este tema, incluyendo todos sus acuerdos, pues bueno, con mucho gusto estamos a la orden ahí en la auditoría y los podemos auxiliar. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, alguna aportación que quiera hacer para cederle el micrófono a mi compañera.